Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en una pesadilla por culpa de mi suegra. Me llamo Carmen, y esta es la historia de cómo mi suegra intentó destruir mi vida, pero terminó perdiendo todo lo que tenía. Todo comenzó hace 5 años, cuando conocí a David en la universidad. Él estudiaba arquitectura y yo medicina. Nos enamoramos rápidamente, y después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Desde el principio, su madre, Mónica, dejó claro que no me consideraba suficiente para su hijo. Una doctora trabaja demasiado, decía con desdén. ¿Cómo vas a ser una buena esposa y madre si siempre estás en el hospital? David siempre evitaba el conflicto. Es solo su manera de ser, me decía. Dale tiempo. Pero el tiempo solo empeoró las cosas. Cuando compramos nuestra primera casa, un hermoso chalet en las afueras de la ciudad, Mónica se enfureció. ¿Por qué necesitan una casa tan grande?, se quejó. Deberían vivir con nosotros. Así podría asegurarme de que mi hijo come bien y tiene una vida familiar apropiada. Lo que Mónica no sabía era que la casa había sido un regalo de mi abuela Teresa. Mi abuela, una mujer astuta que había construido un imperio inmobiliario desde cero, me había ayudado a comprar la casa, pero con una condición especial: la propiedad estaría protegida en un fideicomiso que ella administraba. Cariño, me dijo mi abuela, he visto demasiadas familias destruidas por el dinero y la codicia. Este fideicomiso te protegerá. En ese momento, pensé que mi abuela estaba siendo demasiado precavida, que equivocada estaba. Las cosas se complicaron cuando quedé embarazada. David estaba emocionado, pero Mónica, ella vio su oportunidad. Por fin, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Ahora necesitarás ayuda con el bebé, deberías dejar de trabajar. Ignoré sus comentarios y seguí con mi residencia en el hospital. El embarazo iba bien, y mi abuela Teresa me visitaba regularmente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Entonces, llegó el día del parto. Fue complicado. Tuve que ser sometida a una cesárea de emergencia, y estuve en el hospital durante 5 días. David se quedaba conmigo por las noches, pero durante el día tenía que ir a trabajar. Fue entonces cuando Mónica hizo su jugada. Aprovechando que David tenía un poder notarial general que habíamos firmado meses antes para algunos trámites bancarios, Mónica lo convenció de que vendiera la casa. Es por tu bien, le dijo a David. Carmen necesitará ayuda con el bebé, vivirán con nosotros, y el dinero de la venta le servirá para el futuro. David, siempre débil ante su madre, firmó los papeles de venta. La casa se vendió en solo 3 días, muy por debajo de su valor real, a un amigo de Mónica. Me enteré cuando estaba recuperándome en el hospital. Mónica entró en mi habitación, radiante de satisfacción. Ya está hecho, anunció con una sonrisa triunfal. La casa está vendida. Cuando salgas del hospital, vendrás a vivir con nosotros. Así podré asegurarme de que críes a mi nieto correctamente. Me quedé sin palabras. David estaba parado junto a ella, mirando al suelo, incapaz de encontrar mis ojos. ¿Qué has hecho?, susurré, las lágrimas comenzando a caer. Lo que era mejor para todos, respondió Mónica. Ya verás que tengo razón. En nuestra casa hay reglas, estructura. Es lo que necesitan los recién casados. Pero lo que Mónica no sabía era que yo ya había hecho una llamada. Mi abuela Teresa, que había estado monitoreando la situación desde el principio, ya había contactado a su abogado. Al día siguiente, mientras Mónica estaba reorganizando mi habitación en su casa, preparándose para su victoria, el abogado de mi abuela apareció en el hospital. Señora Mónica, dijo con voz firme mientras entraba en mi habitación, tenemos un problema serio con la venta de la propiedad. ¿Qué problema?, respondió ella, irritada por la interrupción. Todo está en orden. Tenemos los papeles firmados. El abogado sacó un documento de su maletín. La casa forma parte de un fideicomiso irrevocable establecido por la señora Teresa González. Ninguna venta es válida sin su autorización como fideicomisaria. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Mónica. Pero David firmó. El poder notarial no tiene validez sobre propiedades en fideicomiso, explicó el abogado. La venta es nula, y me temo que hay más. El abogado continuó hablando mientras Mónica se hundía en la silla del hospital, su rostro cada vez más pálido. La venta fraudulenta de una propiedad en fideicomiso es un delito grave, explicó el abogado, y hay evidencia de que usted orquestó esta venta a un precio muy por debajo del mercado, con un comprador que resulta ser su primo. David finalmente levantó la mirada. ¿Tu primo? Mamá, me dijiste que era un inversionista independiente. Mónica comenzó a balbucear. Yo solo intentaba ayudar. Pensé que, ayudar, la interrumpí, sosteniendo a mi bebé recién nacido. ¿Vendiendo nuestra casa por la mitad de su valor a tu familiar?
intentando forzarnos a vivir bajo tu control. Fue entonces cuando mi abuela Teresa entró en la habitación. A sus 75 años, caminaba erguida y con una dignidad que hacía parecer pequeña a Mónica. Señora Mónica, dijo mi abuela con voz serena pero firme, he estado observando cómo ha tratado a mi nieta desde el día que la conoció. He visto sus manipulaciones, sus intentos de control, su desprecio apenas disimulado. Pensé que con el tiempo mejoraría, pero me equivoqué. Mónica intentó defenderse. Usted no entiende. Solo quiero lo mejor para mi hijo. ¿Para mi nieto? No, la cortó mi abuela. Lo que usted quiere es control, y ahora ha cruzado una línea que no debería haber cruzado. El abogado sacó más documentos, además del fideicomiso de la casa. Tenemos evidencia de varios intentos anteriores de interferir en las finanzas de la pareja, transferencias no autorizadas, intentos de acceder a sus cuentas bancarias. David se quedó boquiabierto. ¿Qué transferencias? Tu madre ha estado intentando transferir dinero de tu cuenta conjunta a la suya durante los últimos 6 meses, explicó el abogado. Afortunadamente, el banco detectó la actividad sospechosa y la bloqueó. Las revelaciones siguieron llegando. Resultó que Mónica había estado planeando esto durante meses. Había consultado con agentes inmobiliarios sobre el valor de nuestra casa. Había preparado documentos falsos, e incluso había comenzado a mover sus propios activos a cuentas secretas. Pero eso no es todo, continuó mi abuela. El comprador, su primo, ya ha sido notificado de que la venta es nula, y dado que él era cómplice en este fraude, también enfrentará consecuencias legales. Mónica comenzó a llorar. Por favor, no pueden hacer esto. Destruirán a nuestra familia. ¿Nuestra familia?, intervino David, su voz temblando de rabia contenida. Tú eres quien ha intentado destruirla. Mamá, has intentado sabotear mi matrimonio desde el principio. Has manipulado, mentido, y ahora has cometido fraude. Fue la primera vez que vi a David enfrentarse realmente a su madre. Continuó, siempre justifiqué tu comportamiento. Es que te quiere, le decía a Carmen. Es sobreprotectora. Pero esto es imperdonable. El bebé comenzó a llorar, y mientras lo mecía para calmarlo, Mónica intentó acercarse. Por favor, déjame ver a mi nieto. No, dije firmemente, no tienes derecho. No después de esto. Mi abuela tomó el control de la situación. Estas son sus opciones, señora Mónica. Primera, enfrentamos esto legalmente. Presentamos cargos por fraude, manipulación de documentos y tentativa de estafa. Su primo también será procesado. Segunda, firma una serie de documentos legales que estamos preparando. ¿Qué documentos?, preguntó Mónica con voz temblorosa. Un acuerdo legal que establece que no puede acercarse a Carmen, David o el bebé sin permiso explícito por escrito, que renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad o los bienes de la pareja, y que pagará una compensación por los daños emocionales y el intento de fraude. ¿Compensación? ¿Cuánto? El valor total de su casa y sus ahorros, respondió mi abuela sin pestañear. Mónica se puso de pie de un salto. No pueden hacer eso, me dejarían en la calle, como usted intentó hacer con nosotros, respondí suavemente. David dio un paso adelante. Firma los papeles. Mamá, ¿es eso o la cárcel? Las siguientes semanas fueron intensas. Mónica, acorralada, firmó los documentos. Tuvo que vender su casa y entregar sus ahorros como compensación. Su primo, enfrentando cargos criminales, rápidamente devolvió el dinero de la venta fraudulenta más intereses. Pero las consecuencias no fueron solo financieras. La familia entera de David se enteró de lo sucedido. Sus hermanas, que siempre habían estado bajo el control de Mónica, finalmente vieron su verdadera naturaleza. Su padre, que había permanecido pasivo durante años, solicitó el divorcio. No puedo creer que no vi esto antes, me dijo David una noche, mientras mecíamos a nuestro hijo. Todas las señales estaban ahí, la forma en que controlaba a todos, cómo manipulaba cada situación. Lo importante es que ahora lo ves, respondí, y que nuestro hijo crecerá en un ambiente saludable. Mónica terminó mudándose a un pequeño apartamento en otra ciudad. De vez en cuando intentaba contactar a David, enviando mensajes manipuladores sobre cómo la habíamos destruido, y cómo todo lo había hecho por amor, pero ya no funcionaba. David había visto su verdadera cara y no había vuelta atrás. Un año después, recibimos una carta de ella. Era una larga disculpa, aparentemente sincera, reconociendo sus errores y el daño que había causado. Decía que estaba en terapia, trabajando en sus problemas de control y manipulación. David leyó la carta en silencio y luego la guardó en un cajón. Quizás algún día, dijo, pero no ahora. Nuestra familia necesita sanar primero. Mi abuela Teresa nos visitaba regularmente, encantada con su bisnieto.
¿Ves por qué insistí en el fideicomiso?, me dijo un día mientras tomábamos té en el jardín. A veces el amor no es suficiente. Necesitas protección contra aquellos que confunden el amor con el control. 3 años han pasado desde entonces. Tenemos otro bebé en camino. Y nuestra vida es tranquila y feliz. David se ha convertido en un padre y esposo maravilloso, libre al fin de la manipulación de su madre. A veces recibimos noticias de Mónica a través de otros familiares. Aparentemente está mejor, más centrada, pero mantenemos nuestra distancia. La última vez que supimos de ella fue en Navidad. Envió una tarjeta con una nota simple: lo siento, los amo, espero que algún día puedan perdonarme. La tarjeta está guardada en el mismo cajón que la carta. Tal vez algún día la sacaremos y consideraremos una reconciliación, pero por ahora, estamos enfocados en criar a nuestros hijos en un ambiente de amor verdadero, respeto y límites saludables. Mi abuela siempre dice que el amor real da libertad, no pone cadenas. Mónica tuvo que perderlo todo para empezar a entender esa lección, y nosotros tuvimos que pasar por todo esto para aprender a proteger lo que realmente importa: nuestra familia, nuestro hogar y nuestra paz. Música suave se desvanece. Hoy, cuando miro a mi hijo jugar en el jardín de la casa que mi suegra intentó quitarnos, no puedo evitar sentir gratitud. Gratitud por mi abuela y su sabiduría previsora. Gratitud por mi esposo y su valor para enfrentar la verdad. Y sí, incluso cierta gratitud hacia Mónica, porque su intento de destruirnos solo nos hizo más fuertes. Como dice el dicho, a veces tienes que tocar fondo para empezar a subir. Mónica tocó fondo, y quizás eso era exactamente lo que necesitaba. ¿Y nosotros? Nosotros aprendimos que el amor verdadero no necesita control, solo confianza y respeto mutuo.